Se escucha, si se escucha, levanten un dedo por lo menos. Ok, bien. Mi nombre es Andrés Contreras. Voy a ser su profesor de computación en estas semanas. Soy ingeniero en sistemas, egresado de la Gabriel. Vamos a ver esta mañana lo que es el programa analítico y también vamos a empezar lo que ya es el avance en computación. El lunes no pudimos arrancar, pero hoy vamos a darle con todo. Por favor, los que no hayan puesto su nombre completo, por favor pueden hacerlo. Nombre completo, dos nombres, si es que tiene, y sus dos apellidos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Por si acaso, para que no sea tan aburrido, voy a ir pidiéndole a algunos estudiantes que vayan realizando la lectura, así que no se duerman y cuando les toque, pues lean fuerte ya. Ahora vamos a empezar entonces con, a ver, Danilo Reyes. Danilo Reyes puede leer, por favor, cuál es el objetivo de esta clase. Buenas tardes, muy buenos días, Buenos creo. días. Buenos días. Eh, Objetivo general. El objetivo general es proveer al estudiante de herramientas básicas de introducción a la ciencia de la computación para que pueda utilizarla para conocimiento básico en el ingreso a la carrera de la Facultad de Ingeniería a Ciencia de la Computación y Telecomunicación. Correcto. Bien. Ese es entonces el objetivo de esta materia. Todos ustedes son estudiantes bueno, quieren ser estudiantes, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. Objetivos específicos eh, que pueda leer Sergio David Llanos. No, no lo vamos a pasar al grupo porque preguntan, ¿no? Si lo vamos a pasar al grupo esto. No, porque no lo leen. Prefiero que lo leamos aquí. Y si quieren sacarle captura, bien por ustedes, ¿no?
A ver, yo voy a leer la introducción al programa analítico y posterior a eso, cuando estemos haciendo el avance, por favor atentos para poder hacer el seguimiento y la lectura. Los objetivos específicos de esta materia es caracterizar los fundamentos teóricos básicos de la informática y reconocer las partes que tiene el computador. Eso por una parte, ¿no? Caracterizar el hardware y el software según su clasificación, caracterizar las redes y su clasificación, y caracterizar las funcionalidades de los sistemas operativos, los utilitarios, las herramientas ofimáticas y los servicios de Internet, y desarrollar el razonamiento lógico. Ahora voy a hacer una pregunta para todos. Levanten la mano todos los que en su colegio han avanzado computación. 1, 2, 3, 4. Nadie más ha avanzado computación. 5. Ya. 8. Solo 8. Dice Luis Alfredo, solo una vez y en cuarto de primaria. Dice. Creo que aprendió a aprender la compu. Bien. Lo que vamos a ver, sí vamos a ver historia de la computación, cosas así. Tal vez nada de lo que vieron en el colegio, ¿no? Algunas cosas puede ser. Contenido general, historia y tecnología de la informática, introducción a las redes y telecomunicaciones y herramientas ofimáticas. Ese es el contenido general de la materia. Y vamos a ver ahora las unidades del programa. Las primeras 2 semanas tenemos la unidad 1, que vamos a avanzar historia y tecnología de la informática. Espera. Vamos a describir los personajes que intervinieron en el desarrollo del actual computador, describir la evolución de las computadoras, clasificar los tipos de computadores, comprender la función de cada una de las partes del computador y del funcionamiento integrado de las partes. Describir clasificación según el uso del software. Contenido, evolución de las computadoras. 2, hardware, arquitectura de computadora, unidades de almacenamiento, periféricos, software, clasificación según su uso, clasificación según su licencia. En la unidad 2 tenemos introducción a las redes de telecomunicaciones. Comprender el funcionamiento de las redes en general y las redes de computadora en particular y su clasificación. En contenido tenemos historia de las redes y telecomunicaciones, clasificación según su alcance, topología, medios de comunicación, modos de comunicación y tecnología Internet. En la unidad 3 tenemos herramientas ofimáticas. El objetivo es identificar y comprender las funcionalidades de los sistemas operativos, los utilitarios, las herramientas ofimáticas y los servicios más utilizados por la comunicación por la Internet. En el contenido tenemos sistemas operativos, editores de textos, planillas electrónicas, presentaciones, antivirus, editor de audio y video, Internet, correo electrónico, páginas web y redes sociales y mensajería. A ver, vamos a preguntar. No, no, hermano. Pueden activar su micrófono por si acaso, ya no tengan miedo de activar, porque si no va a ser 1 hora y media que me van a estar escuchando y escuchando solo a mí. Bien, a ver, ¿hay alguien que me pueda decir al menos 3 sistemas operativos? Pueden bajar sus manos los que las tienen levantadas, si no les voy a decir que ellos me respondan. Bueno, dijo tres usted, ¿no? Al menos 3, sí.
Sí, Puede ser Microsoft, Linux y Mac OS. ya. Sería No, Windows, Linux no es un sistema, yo Linux, creo que sería Ubuntu o Linux Mint. ya. Sí. El sistema operativo, si bien es Linux la base, pero sí, y existen esas variantes, ¿no? Ubuntu. Muy bien, esos son algunos sistemas operativos. Por ejemplo, Android es un sistema operativo que tiene igual su base en Linux. Como dijeron, lo de iOS o es igual, los iPhones y las Macs comparten igual cierta base en el mismo sistema operativo. Un sistema operativo es prácticamente un entorno en el cual pueden operar este, aplicaciones. Bien, tienen idea, ¿no? A ver, alguien que me pueda editar editores de texto, unos dos editores de texto. Ahí está el Word y el Impact Word, creo que es el otro. Se escucha muy bajo tu audio, pero escuché algo de Word. Sí, por si acaso, en cuanto a por qué llegan editores de texto, ¿para qué sirve? Si bien nosotros solo ocupamos los editores de texto para escribir alguna nota, los editores de texto, hay editores de texto muy avanzados que no solo sirven para escribir una carta o no sé para qué quieren escribir, sino que también se ocupa para realizar programas, porque en la programación es texto, es texto. Voy a El tratar de Visual mostrarles Studio tal vez. Code funciona como un editor de texto, ¿no? ¿Perdón? El Visual Studio Code funciona como un Sí, editor de texto, ese ¿no? por ejemplo es un entorno de desarrollo, ¿no? Y sí es un editor de texto, pero aunque tiene muchas más funcionalidades. Ya, y vamos a continuar. Eso sería la unidad 3, herramientas ofimáticas. Y la unidad 5, perdón, 4, razonamiento objetivo. Resolver problemas de aplicación con el objetivo de mejorar sus habilidades de razonamiento. Razonamiento. Bien, aquí vamos a ver algunos ejercicios, algunos problemas para ver qué tan desarrollado está su razonamiento lógico. No sé si están levantando la mano Luis Ángel y Marcos Osías. Ya pueden bajarla si es que levantaron hace rato. Si quieren preguntar algo, pregunta. Metodología. Para el dictado de los contenidos se ha determinado los siguientes métodos de enseñanza. Clase de carácter teórico-conceptual. Clases a cargo del profesor a modo orientador, presentando los temas para situar intelectualmente a los alumnos en el eje del tema estructurante. Su desarrollo se basará en el uso de elementos auxiliares para la enseñanza, como pizarra y proyectores multimedia. Evaluación. La evaluación se realizará de acuerdo a lo establecido por las disposiciones del Departamento de Admisión Estudiantil. Ya. Perfecto, eso ha sido el contenido de la materia. Eso es lo que vamos a ver en estas semanas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta? Nadie, ¿no? Bien, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el avance, que sería historia y tecnología de la informática. Hoy vamos a ver estos dos puntos. Introducción, conceptos importantes, historia y generación de la computación. Bien, definición de la informática. Vamos a pedir que alguien nos ayude con la lectura. A ver, Miguel Valencia, está ahí conectado. Buenos días. Definición de informática.
La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. El término informática se creó en Francia en 1962 y procede de la contracción de las palabras information y automatique, información automática. Muy bien. Entonces aquí, palabras clave que tal vez tienen que recordar. Que el término informática se creó en Francia en 1962 y procede de la contracción de las palabras information y automatic, que significa información automática. ¿Ya? Todo eso tendrían que recordarse. Si bien el objetivo es que puedan aprobar su examen de admisión, y en el examen de admisión, cuando preguntan cosas de aquí, son verdaderos, falsos o incisos, ¿verdad? Entonces, Francia 1962, información automática. Y ahora vamos a ver qué es la información. A ver, vamos a pedir Carmen Araníbar. ¿Puede leer, por favor? ¿Qué es la información? No pudo leer, creo, no. A ver, Samuel Sosa, ¿puede leer, por favor? ¿Qué es la información? Por información puede entenderse con carácter general un conjunto de símbolos que representan hechos, objetos o ideas. Así, los indios representaban sus mensajes, información u datos mediante señales de humo, código, emitidas al aire, canal, que eran interpretados de la misma manera por todos los miembros de la tribu. Emisor que da origen a la información, medio que permite la información, receptor que recibe la información. Bien. Entonces, dice que la información puede entenderse con carácter general, un conjunto de símbolos, ¿ya? La información es un conjunto de símbolos en el cual nosotros vamos a representar hechos, objetos, ideas. Vamos a hacer un pequeño dibujito para que podamos entender mejor y podamos captar. Ya, aquí nos dice el ejemplo, ¿no? Que los indios usaban, ¿se ve en pizarra o no se ve? Sí, sí, sí. Sí. Pero que no se ve lo que dibujo. No sé lo que dibujo.
Ya. Dice que los indios solían usar lo que se llama señales de humo. ¿Alguien sabe? Bueno, entonces un indio estaba en una montañita, voy a dibujar, no sé, en la bola de mi dibujo. Ya, en su casa de un indio, ¿no? Ya, aquí prendían su fueguito, salía humo, ¿no? Y aquí tenían su vecino que estaba en la otra montaña, ¿no? Como no tenían WhatsApp, tenían que inventarse una forma de comunicarse. Entonces su método de ellos era por señales de humo. Entonces ellos definían, ¿no? Como si querían un humo más grande y uno chiquitito. Entonces ellos tapaban, volvían a tapar el humo para que se vaya formando esta forma de humo, ¿no? Más grande, más pequeño. Entonces ellos tenían que tener un preacuerdo para, para saber qué significaba esto, ¿no? Entonces ellos tenían como que su diccionario, ¿no? Por ejemplo, un humo grande y un humo pequeño significaba que venga, ya sea porque la comida estaba ya lista o porque sí había agua, ¿no? Que venga. Y un humo pequeño, un humo grande y un humo pequeño significaba que no venga. ¿Ya? Entonces, este de acá, este sujeto, llega a ser el emisor. Disculpe, dije que está compartiendo. Perdón. ¿No se ve mi pantalla? No sé si está accionando algo, pero está quieto, no hay movimiento. Solo se mira una raya nomás. Ya, No a sé. ver, a ver. Ahora, Nada, sigue lo mismo. ya, a ver. Ahora sí. Solamente sale el anuncio en el que dice que ha comenzado a compartir su pantalla. El internet debe estar lento. No pasó nada. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Ahora se ve? Sí, ya te digo. Sí, ya se ve. Sí, ya salió. Entonces, de nuevo, ¿qué le decía que son estas, por ejemplo, son dos montañas? Aquí está un indio con su fueguito y esta es una señal de humo. Y aquí tenemos al otro, al receptor en la otra montaña, ¿no? Entonces les explicaba que ellos definían cómo entender estas señales. Por ejemplo, un humo grande con un humo chiquito, ¿qué significaba? Que venga porque ya hizo la comida, ¿ya? Y un humo pequeño, y un humo grande, humo pequeño, eso significaba que no venga porque, pucha, se durmió y no tuvo tiempo de cocinar, o algo así, ¿no? Entonces ellos ya definían, ¿no? Ellos ya definían, tenían seguramente más cosas definidas en su comunicación. Entonces les explico aquí, la persona que está emitiendo el mensaje es el emisor, la que va a recibir es el receptor, ¿ya? Y el humo llegaría a ser el dato o la información, ¿ya? Es el dato o la información. Bueno, el aire es el canal por el cual puede este receptor puede ver, ¿no? Entonces, esta simbología representada por el humo es la información. En cuanto a nuestros tiempos ahora ya más avanzados, en un WhatsApp, ¿cuáles serían la información?
cuál es la información? El texto o imagen, Texto. video, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Texto, imagen, video, audio, Emoticones. texto, imagen, video, emoticones, stickers. Tenemos un montón, ¿no? Un montón de información. Toda esa es la información. El receptor, el emisor llegaría a ser usted, ¿no? Cuando usted manda un mensaje. El receptor, la persona que lo recibe. Y el canal ahora llegaría a ser Internet, ¿no? Porque a través de Internet viaja toda esta información. Entonces, la información es eso, es cualquier símbolo que representa algo. Cuando yo mando una imagen de algo, representa algo, ¿no? Es información. Cuando yo escribo una palabra, es información que puede servir. Su nombre de ustedes, que son un conjunto de letras ordenadas de alguna forma, representan la información de su nombre. También existen solo los datos, que a veces pueden ser datos que no sirvan de nada, como cosas sueltas, ¿no? De nada me sirve a veces saber su nombre, como que Andrés, y no sé sus apellidos, entonces es una información a media. Entonces esa es la información en resumen. Un conjunto de símbolos que representan hechos, objetos o ideas, o cualquier cosa que representen algo. Y recordar, a ver, esto es para que ustedes recuerden cuando se le pregunte la última clase de la semana. Vamos a tratar de hacer una pequeña evaluación, a ver, para que veamos si captamos o no, y cada vez lo hacemos progresivo, o sea que mientras más avancemos va entrando todo siempre al avance. Y Luis Ángel dice, los mensajes que no te contestó tu crush, también es un mensaje, también es información. Información sale de ahí, soldado. Historia. Vamos a leer la historia. Voy a pedir que, a ver, María Belén, ¿puede leer por favor estos dos párrafos? Buenos días. Historia. El origen de la información hay que buscarlo en el inicio del desarrollo de métodos del cómputo o cálculo por parte del hombre, del ingenio de diversos personajes históricos. 6500 antes de Cristo, el primer instrumento de cálculo fue el ábaco creado por chinos. En Muy bien. 1620. Hasta ahí, ¿no? Listo. Entonces dice que el origen de la informática hay que buscarlo en el inicio y desarrollo de métodos de cómputo. Si bien la primera computadora no fue algo parecido a lo que conocemos con pantalla y todo, pero es considerada como si fuera la primera y sería este instrumento de aquí, el ábaco. No sé si uno de ustedes lo ha ocupado esto. Para niños de primaria lo piden a veces. sí, de ¿Alguien lo ha juguete. ocupado? Yo de juguete, Yo sí, pero Sí, a veces de juguete lo tienen, ¿no? Ahí haciendo sonar, que para aquí, pues que vaya. Pero en realidad este instrumento sí, fue como que la primera calculadora, y al ser la primera calculadora es como si fuera la primera computadora, ¿no? Es un antecedente importante para la computadora. El año, recuérdense, y el nombre, ¿no? El ábaco, creado por los chinos. Bien, entonces, todo lo que sirvió al hombre para lo que es facilitar el cálculo, para facilitar los procesos de realizar alguna acción, era lo que fue dando inicio a lo que es ahora la computadora, ¿no? Que en su objetivo principal era eso, calcular, que calcule de manera más eficiente, más rápida. Vamos a leer el segundo. Chávez Gutiérrez, por favor. sí, sí, profe. ¿De qué parte? Lo que tengo aquí resultado. Ya. Entre 1620 y 1630 aparece un instrumento que permite realizar operaciones aritméticas mediante escalas basadas
el logaritmo llamado regla de cálculo creado por William Oakford. Bien. Entonces, entre 1960 y 1930, aparece este instrumento llamado regla de cálculo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar. Primero estuvo el ábaco, 1500 a.C. 1960 a 1630 pasó mucho tiempo para dar un otro avance. Ya fue llamada la regla de cálculo. Bien, vamos a continuar con esta parte. A ver, por favor. Camila Sosa puede leer, por favor. Buenos días. 1822, Charles Babbage construye una máquina para resolver ecuaciones polinómicas mediante el cálculo de diferencias sucesivas entre conjuntos de números, llamada máquina diferencial. También Charles Babbage en 1833 empezó un proyecto de una máquina capaz de resolver múltiples problemas matemáticos conocida como máquina analítica. Con la ayuda de la matemática Ada Augusta Byron, el objetivo perseguido era obtener una máquina calculadora de propósito general, controlada por una secuencia de instrucciones con una unidad de proceso. Tomás, por favor. Una memoria central, facilidades de entrada y salida de datos y probabilidades de control paso a paso, posibilidades de control paso a paso, es decir, lo que hoy conocemos como programa. Ada Byron es considerada la primera programadora. Ok. Bien, aquí dos inventos. 1822, máquina diferencial por Charles Babbage. Y 1833, dice la máquina analítica. ¿Ya? Ahora Creo entonces que vamos. del año 1833 fue cuando comenzó las primeras programaciones, ¿no? Sí, se empezó un proyecto de una máquina capaz de resolver múltiples problemas, conocida como máquina analítica. Es como que mejoró, ¿no? Mejoró su versión que había hecho. Bien, entonces, dice el objetivo perseguido era obtener una máquina calculadora de propósito general, controlada por una secuencia de instrucciones, una unidad de proceso, una memoria central, facilidades de entrada, facilidades de salida de datos y posibilidades de control paso a paso, es decir, lo que hoy conocemos como programa. Entonces aquí ya más o menos ya se va apareciendo a lo que es una computadora, ya tenía memoria, ya tenía capacidad de poder introducir datos, sacar datos y podía generar un cierto determinado proceso. Entonces eso ya se va pareciendo a lo que es una computadora. Entonces, a ver, vamos a hacer una pregunta de lo que avanzamos hace rato. Hay quienes estuvieron atentos. A ver, Randall Ariel, está por ahí. Díganos, por favor, de dónde deriva la palabra informática. De la palabra en inglés, information y automático. Bien, ¿de qué significa? ¿O qué quiere decir? Información automático. Información automatizada, bien.
Muy bien. Vamos a seguir a ver preguntando. Cristian Alvarado. Cristian Alvarado. ¿Qué es la información? ¿O qué es información? La información es tipo una base de datos de la misma computadora u otras cosas. Ya, lo que avanzamos hoy dice que es un conjunto de símbolos que pueden representar ciertas cosas, ¿no? Un objeto puede representar hechos, objetos o ideas, ¿ya? Cualquier conjunto de símbolos, ya sea letras, números, imagen, cualquier tipo de esa información que represente algo, es considerada como información. Y dentro de la información tenemos el emisor, medio y receptor. Ya. A ver, vamos a preguntar. Gustavo Miranda, ¿cuál se podría decir que es el primer computador? ¿Está Gustavo o no está Gustavo? Si no está Gustavo. Luis Ángel Agustiniano. Gustavo Rojas levantó la mano. ¿Qué dice Gustavo Rojas? Bueno, ella fue el abaco que fue creado en 6500 antes de Cristo. 6500 a.C. Bien, sí, ese fue considerado como el primer computador. ¿Cuál sería el segundo? A ver, Leslie Montserrat. Esta tal vez es un poco más difícil que se recuerden. Entre 1620 y 1630, la regla de cálculo. 1822, máquina diferencial. 1833, máquina analítica. Bien, vamos a continuar con esto y después vemos unos cuantos, vemos otras cosas. Voy a pedir que pueda leer, por favor, Flavio Sergio Vaca. Sí, se me escucha. Se escucha. Ya. En 1854, gracias a los estudios de George Boole, surge el álgebra de Boole, que sería aplicado para la construcción de ordenadores y circuitos. Herman Hollerith en 1890 crea la primera máquina para realizar censos en los Estados Unidos llamada máquina censadora o tabuladora, y en 1896 funda la compañía internacional Business Machines. Bien. Entonces, aquí tenemos un descubrimiento, ¿no? Los estudios de Boole, que surge en 1854, el álgebra de Boole. ¿Ya? Esto de verdad es muy importante para lo que es el tema de circuitos y ordenadores. A ver, levanten la mano las personas que van a entrar a la carrera de redes. ¿Quiénes van a entrar a la carrera de redes y telecomunicaciones? No hay nadie para esa carrera. Ahí tenemos a Matías Andrade, solo él. Randall, a Humberto. Bueno, hay varios, ¿no? A ver.
Humberto, Ademar, Sergio, 5. Está bien, por ejemplo, ellos sí van a tener que dominar lo que es el álgebra de Boole, porque sirve mucho para los que son circuitos, ¿no? Y los circuitos son la base de las computadoras. Sí, Entonces dice que en este año fue que se creó la computadora que podía almacenar datos, ¿no? Con las telas. con tela, Sí, esta era la tela, la máquina perforadora que almacenaba datos. sí, esta es la primera, ¿no? Entonces, en realidad no fue ocupada tal como una computadora, bueno, como la que conocemos hoy, ¿no? Que podemos almacenar una carta, cosas así, pero sí, gracias a eso fueron almacenando los datos del censo en Estados Unidos. Entonces, gracias a la perforación de tarjetas, podían ellos contabilizar, ¿no? No necesitaban estar escribiendo una por una, entonces cada perforación representaba cierta cantidad de números, cierta cantidad o alguna determinada zona. Entonces, con eso pudieron facilitar mucho lo que es el conteo, ¿no? En el censo. Y esto ya fue en 1890. ¿Ya? Y se funda también algo muy importante en 1896, lo que es esta empresa, ¿no? International Business Machine, IBM, que fue la primera empresa de computadoras como las que conocemos actualmente. Entonces, esa fue la empresa más potencial. Y todavía sigue funcionando, pero ya no con tanta fuerza como en ese entonces, ¿no? Bien, a ver, entonces aquí está lo que estaba diciendo sus compañeros. ¿Puede leerlo, por favor? Sí, ahora es una fusión con Microsoft. Dice su compañero, dice, si no me equivoco, Microsoft compró IBM. Correcto. Dice, propuso la utilización de tarjetas en las que se perforarían los datos, según un estándar establecido. Una vez perforadas las tarjetas, estas serían tabuladas y clasificadas por máquinas especiales. Bien, entonces eso es en cuanto a, ya se va viendo cómo va cambiando, ¿no? Desde un simple aparato artesanal, muchos años antes, fue dando bases a lo que es ahora la computadora, ¿no? Y se van dando cuenta, pues esto no se parece en nada a una computadora actual. Ocupaba medio cuarto, ocupaba gran cantidad, no podía llevarla en tu mochila. Y aquí ya vemos una computadora, a ver, vamos a leer esto. Vamos a pedir a los que no estén hablando pueden desactivar su audio porque se escucha una bulla. Litsi Serrano, por favor. En 1944 concluyó la construcción del primer computador electromecánico universal, el Market I. El Market I le tomaba 6 segundos para ejecutar una manipulación y 12 para una multiplicación y 12 para una división. Era una computadora que estaba basada en rieles. Tenía aproximadamente 3.800 kilómetros de cable, con dimensiones de 17 metros de largo, 3 de alto y 1 metro de profundidad. Bien, entonces aquí podemos ver una computadora masiva, 1944, dice primer computador electromecánico universal. Entonces, de computador, imagínense el tamaño muy grande, dice 17 metros de largo, 3 metros de alto
No sé, la habitación donde ustedes están puede ser aproximadamente 3 metros. La mayoría tiene así, ¿no? 3 metros de alto y 1 metro de profundidad, o sea, 1 metro de anchor, ¿no? Entonces, al tamaño de un escritorio de ancho, hasta el techo y 17 metros. Tal vez todo lo que mide el lote de su casa, no sé. Pero lo interesante es que dice que le tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación, ¿no? Claro que no creo que sea un 2 por 2 que tardaba 6 segundos en decir el resultado, ¿no? Pero en multiplicaciones ya medianas, sí tardaba. Ahí ¿tienen preguntas alguno? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Y en dónde queda la máquina de Turing? De Turing. Mm, a ver, ¿qué hacía esa máquina según vos? Eh, Estuvo en el tiempo para lo que sería... Era la Segunda Guerra Mundial. Sí, Intentaban ¿dónde queda? descifrar el código Enigma según... hay una película basada en eso. Ya. Ahorita estamos viendo lo que es la evolución de la computadora, ¿no? La verdad que no lo había escuchado, tal vez se me pasó, no recuerdo si en la universidad me enseñaron sobre eso, Eh, pero ahorita no tendría el dato. en Google, la principal, la que aparece son todas estas de aquí nomás. Ya, máquina de Turing, ¿no? ¿Cómo se escribe? Mm, máquina Turing. Turing. Ajá. Ya, un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cintas de acuerdo con una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computadora, y particularmente la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. Originalmente, a ver qué año fue esto, 1936, máquina automática, en 1936, en la revista Tanto Tanto, no está diseñada como una tecnología de computación práctica, sino como un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación. Las máquinas de Turing ayudan a los científicos a entender los límites del cálculo mecánico. Bien, tal vez por eso no está contemplada dentro de la evolución de las computadoras, porque dice que no está diseñada como una tecnología de computadora práctica, sino como un dispositivo. Y entonces tiene una función solo específica, que era eso, ¿no? Tratar de simular lógica de algoritmos de computadora, ¿no? Y tal vez descifrar algo, ¿no? Entonces algo más específico. Pero sí, buen dato, la verdad. ¿Alguien más quiere levantar varios la mano, no? A ver, ¿qué quieren preguntar? En 1854, dice, ¿dónde está eso? ¿Alguien más levantó la mano? ¿Nadie más? Ya, entonces estábamos aquí en 1944, el primer computador electromecánico universal, el Mark I, ¿no? Le tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación, 12 para una división. Esta computadora estaba basada en rieles, tenía 3000 rieles y 800 kilómetros de cable. Como se ve que tenía varias conexiones, ¿no? Y ahí están sus especificaciones. Y a ver, tenemos todavía dos más. Vamos a ver,
La siguiente. Ademar Calleja, ¿puede leer? En Sí, 1946 aparece la primera computadora electrónica, la, a la cual se le llamó así porque funcionaba con tubos al vacío. Esta computadora era 1500 veces más rápida que el Mark I. Así podía ejecutar 5000 sumas o 500 multiplicaciones en un segundo y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología, etc. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Ecker. Esa máquina ocupa todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 22 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. Bien, aquí tenemos una imagen. A ver si era esta. No era 22, era 200 Sí, kilovatios. 200 watts. Ya, eran 200 kilowatts. Entonces, 1946, llamada la computadora electrónica. Funcionaba con tubos al vacío y 1500 veces. Aquí sí se puede ver ya una diferencia, ¿no? No tenía que esperar esos 6 segundos, 12 segundos para un cálculo, sino ya lo tenían en un segundo asegurado, ¿no? 500 multiplicaciones, 5000 sumas, entonces menos de un segundo tardaba para realizar una operación. Y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología y varias más, ¿no? Pero la verdad que sí, en vez de reducir el tamaño, creo que fueron aumentándolo, ¿no? Así que era muy masiva, ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío y consumía 200 kilowatts de energía eléctrica. Entonces vemos que cómo ha ido evolucionando, ¿no? La computadora, cada vez más grande, cada vez más grande, pero bueno, ya sabemos nosotros cómo termina, ¿no? Ahora cada vez más pequeño otra vez. Antes de continuar con la historia, vamos a tratar a ver no sé si han escuchado cómo trabaja la computadora internamente. Internamente una computadora no es como nosotros lo vemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que escribimos una letra, en la pantalla se nos muestra una letra y pensamos que la computadora sí sabe qué significa esa letra, ¿no? Pero internamente la computadora lo único que interpreta o sabe son eléctrica. Puro perdón, 1 y 0 nomás. 1 y 0. exacto, y al 1 y 0, ¿con La qué nombre se lo combinación conoce? binaria. Combinación binaria. Sí, un sistema binario. Bien, muy bien, aquí creo que tengo varios alumnos que sí saben. Algún día de esto van a dar la clase. Es un Entonces, sistema de encendido y apagado. sí, exacto. Entonces, por ejemplo, el sistema decimal tenemos los caracteres 0, 1, 2, ¿hasta qué? Hasta el 9, ¿no? Y con este sistema decimal, a base de 10. En el sistema decimal podemos hacer cualquier tipo de combinación. Cualquier tipo de combinación, si queremos ver el número 135, entonces combino el número 1, el número 3 y el número 5. 135, ya tengo mi combinación. En cambio, en el sistema binario solo están estos dos, el 0 y el 1. Ya, 0 y 1 para representar cualquier número. ¿Cómo representamos el número 2, por ejemplo? Sería así. Parece, para nosotros eso es un 10, ¿verdad? Pero en sistema binario, fase 2, el sistema binario, esto es igual
a 2. Esto es igual a 3. Tal vez ahorita no lo entienden, pero en la parte final de la materia vamos a ver problemas de conversión, cómo saber convertir, cómo hacer multiplicaciones, divisiones con estos sistemas. Sí, yo me aplacé en esa materia, no entendí nada. No entienden nada. Ahora vamos a ver si es que logra entender. ¿Y para qué le quería compartir esto? Para que se vayan dando una idea a lo que es la carrera. No, yo creo que van a querer que les cuente, ¿no? Sí, eso se Cómo la basa en carrera, programación. cómo la carrera, si va a ser difícil, va a ser fácil. ¿Quieren que les dé ánimo o que les meta miedo? Preferiría que nos inspire. Que les inspire. Bien, entonces, Miedo. Sí, ya han dicho que en algunos, programación es donde se aplazan la mayoría. ya. Algunos, la verdad que sí se motivan mejor cuando le dan ánimo. No, vamos, dale. Otros se inspiran más cuando los asustan, ¿no? Tienen miedo, se inspiran. Y es normal, lógico, ¿no? Cuando uno tiene miedo a veces en situaciones, la adrenalina se te sube y no sentís ni dolor ni nada y vos le metés, corres como loco. En verdad sucede, ¿no? Pero para algunos se quedan como zarigüeyas hipnotizadas ahí, quedan quietas, ¿no? Entonces vamos a meter un poco de ambos para que a ambos les funcione. Sí es muy difícil, como dicen, ¿no? Es muy difícil cuando uno no le entiende. Esta parte de ceros y unos, y lo que lleva mucho la carrera, es la lógica. La lógica, ser un poco lógico. 0 y 1 representa falso o verdad, ¿ya? Y a veces los profesores en esta carrera tienden a corregir así, en un sistema binario, no como en colegio, ¿no? En colegio a veces uno hace bien su proceso, y el profesor te califica, ¿no? Te califica por el esfuerzo que hiciste en hacer tu proceso. Pero en lo que es programación, más que todo, es si funciona o no funciona. Si 0, si no funciona, 1, si sí funciona. ¿Verdadero o falso? Y ahí ese es el problema a veces que sí se encuentran los estudiantes, ¿no? Están acostumbrados a algo que sí valga la pena, por lo menos el esfuerzo que hicieron o el proceso, pero si le pelaste en algo, el resultado ya no vale nada. Entonces, así es la forma en que a veces algunos profesores califican, pero para eso es importante que ustedes los primeros años, o el primer año al menos de la universidad, en el primer año solo van a avanzar 2 materias con respecto a la carrera. Si estudian ingeniería en sistemas o informática, solo van a avanzar 2 materias el primer año, ¿no? Una materia el primer semestre, una materia el segundo. Lo demás es ingeniería en general, ¿no? Matemática, física, álgebra, inglés que igual lleva, ¿no? Inglés 1 y 2. Entonces, el primer año pueden sentirse que sí, aprobaron todas menos una, pero si no aprobaron una de estas, ¿no? Una de las materias de computación, o sea, por introducción a la programación, que es lo mismo que vamos a avanzar hoy, y programación 1. Entonces, sí deberían preocuparse un poco si les cuesta, ¿no? Así como su compañero dijo que le costaba, por ejemplo, entender esto de las conversiones. No es que toda su vida se van a pasar haciendo conversiones ni nada de eso, pero la verdad que el álgebra y este tipo de operaciones ayudan a saber si es que nuestro cerebro está desarrollado a la lógica. No significa que sean unos tontos si no saben, si no pueden hacerlo a la primera o no le entienden. Lo único que significa es que sus capacidades en realidad están en otra área, ¿no? Tal vez no están en el área de la lógica. Ustedes son más prácticos, ustedes son más de ver, más de sentir las cosas, no de imaginarlas. Entonces, en lo que es la carrera, igual incluido redes, porque redes igual avanza lo mismo los primeros 2 años prácticamente, o 3. Lo que es la carrera se encarga mucho de la imaginación. Hay que imaginarse las cosas. Por ejemplo, podemos inventar un sistema nuevo, ¿verdad? Un sistema donde los símbolos, o sea, imagínense, a nosotros nos enseñaron que estos símbolos, ¿no? Un palito recto con una colita significa el 1. Pero eso solo es un símbolo, una representación, pero podemos nosotros representarlo con cualquier cosa, ¿no?
Por ejemplo, yo quiero que este sol represente el 0. Yo quiero que este triángulo represente el 1. Quiero que este cuadrado represente el 2. Entonces, si yo quiero escribir el número, digamos, imagínense que tenemos igual que el sistema decimal. Tenemos 10 caracteres, ¿no? Del 0 al 9. Entonces, yo tengo igual 10 caracteres aquí. Si yo quiero escribir el número 100, ¿cómo lo escribiría? Un triángulo, un círculo, un sol y otro sol, ¿no? Para representarlo. Entonces, así como nosotros tenemos que imaginarnos las cosas. En la carrera, para resolver los problemas que te plantean, tienes que imaginarte las cosas y suponer y suponer. Entonces, eso se llama lo que veíamos en la última unidad que vamos a avanzar, que es el razonamiento lógico, el poder, aunque parece algo ilógico, ¿no? Pero es el poder tener esa capacidad de asumir las cosas. Por ejemplo, pues existen otros sistemas, ¿no? de numeración. Los más conocidos serían estos, el binario. No sé si han escuchado el sistema hexadecimal. Sí, yo lo he escuchado, pero no sé cómo es. Ya. El sistema hexadecimal, por ejemplo, va igual del 0 hasta el 9. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero después del 9 viene la letra A hasta la letra F. ¿Ya? Hasta la letra F. Entonces, aquí tenemos, creo, si no me equivoco, 16 caracteres. Ya, 16 caracteres. Entonces, la combinación de todas estas es la que hace la interpretación de un número, ¿no? Entonces, estos sistemas más que todo son para numeraciones. Y si bien la computadora entiende ceros y unos, pero eso digamos solo para lo que son números. Pero luego esos números igual se transforman en letras, ¿no? Por ejemplo, cada una de las letras que ustedes conocen en su teclado, la letra A, la letra B, la B minúscula, entonces cada una de esas igual tiene su sistema, ¿no? En el sistema ASCII, cada una está representado por un número internamente. Entonces, por ejemplo, no recuerdo cuál es la letra A, si es 35, 95, no recuerdo. Entonces tiene un numerito, ese numerito representa, sale eso. Por ejemplo, cuando ustedes apretan Alt 64, ¿qué les sale? ¿Alguien sabe qué les sale cuando apretan Alt? La arroba. Exacto. Entonces, en realidad, si ustedes dominaran el sistema ASCII, podrían escribir con puros números igual, ¿no? Con puros números. Internamente eso es lo que hace la computadora al apretar la tecla, o sea, si es que tiene en su computadora un arroba, que es Shift 2 a veces, o Shift Q. Entonces eso hace, ¿no? 64 es un arroba. Y si ustedes apretan otro número, igual les va saliendo otras letras, otros caracteres. Entonces cada uno de esos está representado por un número. E internamente, como los dispositivos electrónicos manejan la corriente, por ejemplo, 1 es un pulso electromagnético o electrónico de electricidad. El 0 significa que no hay nada. Entonces, así van interpretando, ¿no? Con la corriente va jugando la computadora y va sabiendo si es o no es, si es verdad o si es falso. E interpreta en cierto lapso de datos, o sea, 8 pulsaciones representan un bit, ya lo que es ya hablando de datos. Ustedes conocen los megas, ¿no? ¿Cuántos megas te compraste? 70 megas, 100 megas. Esos son megas de descarga, ¿no? Si dividimos eso, están en kbytes. Si dividimos los kbytes, están en bytes. Y si dividimos los bytes, están en bits. Y un bits, ¿qué es un bits? No sé si han avanzado victoria en su colegio, pero prácticamente son 8 casillas. Un bits son 8 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es un bit. Y el conjunto de esas casillas sí lo interpreta la computadora, la memoria, una memoria RAM o una memoria de almacenamiento se maneja así. En su mínima expresión es un bit que son
8 bytes. ¿No? Un byte que son 8 bits. Y estos serían los bits ceros, 1, 1, 0. O sea, el orden ya va a depender de cada casilla, ¿no? Entonces, el conjunto de estos, de este bits, es lo que va formando la información. Entonces, esto igual es información. Un dato simple sería un 0, pero ya así en una casilla con ese determinado orden, ya llegaría a ser información. Entonces, hablando más de la carrera, sí, a veces los profesores tienden a calificar así, y tiene sentido porque si haces un programa y no funciona, no sirve de nada, ¿no? El proceso que le hayas metido, porque el objetivo principal es que funcione. Y en programación, en computación, todo tiene que ser exacto, ¿no? Porque la computadora no puede como corregírtelo, arreglártelo actualmente, ¿no? Aunque se está buscando eso con la inteligencia artificial, pero todavía no, y la universidad todavía no va a asumir que la computadora va a terminar de realizar el proceso que vos empezaste. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vengo del futuro y no pasen física con Rufino. ¿Alguna otra pregunta que no sea chiste? ¿De qué estaban hechos los teléfonos en los 80? ¿Perdón? ¿De qué estaban hechos esos teléfonos? Eran casi como hierro. Bueno, así como vimos, ¿no? En la historia de la computadora. O sea, miren, imagínense que en estos años tenían que ocupar 17 metros de largo. Tenían que ocupar un sótano completo, ¿no? Y eso fuimos reduciendo, ¿no? En ese tiempo donde vos decís que los teléfonos eran, escucha, masivos, ladrillos, aún así las personas que lo tenían pensaban, escucha, que esa era la última tecnología, lo más pequeña posible, entraba en mi bolsillo, aunque parecía de verdad un ladrillo, pero ellos estaban contentos porque entraba en su bolsillo, ¿no? ¿Y es por qué? Porque uno, la batería, ¿no? El tamaño de la batería era enorme, y dos, los circuitos igual que necesitaban, tenían que tener un lugar, un campo, no como ahora que son microcircuitos, toda la tecnología es bien diminuta, y esos son los avances tecnológicos, ¿no? Que se ha logrado. Entonces, a ver, vamos a terminar por lo menos lo de la historia hoy. Y si tienen alguna duda, una pregunta o algo más que quieran conocer sobre la carrera, me dicen y yo con gusto les explico. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre informática e ingeniería en sistemas? Ya. Ahora vamos a hacer la diferenciación. Sistema, informática y redes. Hay cierto, como le digo, estereotipos ya definidos en cuanto cuando uno entra a la carrera ya se va a ir dando cuenta. Ya. Sistemas tiene un amplio, es como que se dividiera en dos carreras, ¿ya? Es como que se dividiera en dos carreras sistemas. Tienen una parte administrativa, y con administrativa me refiero a cómo es una empresa, ¿no? Lo que es el tema de contabilidad, el tema de finanzas, el tema de administración, el tema de sacar presupuestos, cálculos de eso. Entonces tiene una parte grande administrativa, ¿no? Las materias básicas, por así decirlo, de administración. Entonces te da una orientación con respecto igual a las normas, leyes, impuestos. Entonces tenés eso y también tenés lo que ya llegaría a ser la informática, ¿no? Todo lo que es sistemas, ¿no? Sistemas de informática, crear programas, aplicaciones y todo eso. Saber programar o manejarle ya la ingeniería en el desarrollo de software, ¿no? La arquitectura de software. Llevas todo lo... Y informática tiene la informática como base, ¿no? La informática, o sea, todo lo que llegaría a ser lo mismo que avanza el sistema de web programación, la misma materia, pero se le añaden algunas cosas un poco más profundas, ¿no? Como el tema de seguridad, el tema de ver cómo crear, por ejemplo, un lenguaje
un lenguaje nuevo de programación compiladores. Y no recuerdo qué más puede avanzar, pero, o sea, todo profundiza un poco más en lo que es ya el tema de programación, seguridad. Entonces aquí netamente no hay, aquí no pasa administración, no pasa finanzas, no pasan esas materias en informática. Y redes, igual es como que se dividiera en dos carreras, ¿ya? Tiene la mitad de informática, por así decirlo, y también ya manejan lo que son las redes, ¿no? Aquí manejan circuitos, manejan, entienden bien cómo funciona temas ya de electricidad, cosas así. Que tienen varias carreras de circuitos o manejan igual Arduino. A los de redes se los ve siempre con sus cablecitos, con sus cables por aquí, tienen sus cajitas llenas de circuitos, componentes. Y lo que sí hay una diferencia un poco aquí. A los de aquí sí se llevan bien, ¿no? Prácticamente casi están haciendo lo mismo, solo que a diferencia que el sistema tiene estas materias de administración. Pero en cuanto a redes, en redes no sé por qué la mayoría no digo que sean todos, ¿no? Pero en redes la mayoría como que aquí flaquea un poco en lo que es la programación, digamos, ¿no? Programación o en materias que lleven para entender funciones de ingeniería de software. Entonces, aquí es como que le dedican más tiempo a lo que es redes, ¿no? Que es lo que van a hacer ellos, a lo que se van a dedicar, y flaquean estas materias. Pero como la universidad siempre les exige, están ahí, ¿no? Están ahí a veces. Esas son las materias que les cuesta. Entonces, si ustedes entran en redes, igual le invierte tiempo a lo que es las materias de informática. Y en cuanto a sistemas, la verdad que sí son buenas estas materias. ¿Por qué? Porque te ayudan a despertar tal vez tu mente para poder crear tu propio emprendimiento. Siguen accediendo a las clases, pero sí ya vamos a terminar. Te ayuda tal vez a ver eso, ¿no? A que vos puedas desarrollar tu propia empresa o saber cómo se maneja una empresa y tener los temas básicos. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Y entre todas las carreras, ¿cuál sería la más pesada? No sabría decirte, la verdad, cada uno tiene su dificultad. Las tres carreras diría que son las más pesadas de la U, ¿no? Pero sé que hay carreras difíciles, ¿no? Como medicina y esas cosas. Pero ¿para qué te digo? No sé si para todo lo que yo conozco, al menos en la Gabriel, ¿no? En estas carreras, a partir del tercer año, o a veces cuarto año, ya no sabes qué es dormir. Ya no sabes qué es dormir. No sé por qué se te hace costumbre, cuanto más que todo en sistemas informática, cuando te toca la hora de programar, la hora de crear nuevos proyectos, no sé, es más cómodo o se siente más cómodo hacerlo de noche. Y entonces desde aquí ya no dormí, y a veces no dormí días. Ya ha habido, de mí mi récord, no sé, han sido 4 días o 5 días sin dormir porque estaba toda la noche yendo a la universidad todo el día, sin dormir prácticamente nada. Pero son cosas que ya van a ir viviéndolo ustedes. Yo decía, no, es imposible, ¿cómo no voy a poder dormir? ¿Cómo alguien va a poder aguantar tanto? Y la verdad es que sí te obliga. Y otra cosa, un detalle más para que no se sorprendan entrando a la universidad. Por ejemplo, en la universidad, o al menos en la Gabriel, no se sorprenda cuando sus profesores les pidan algo que no le han enseñado. Ya, entonces aquí en la Gabriel, si bien es considerada como una buena universidad, es porque en realidad lo único que hacen los docentes es exigirles. Las primeras materias no, porque son teóricas, son ingeniería, física, todo eso no. Pero en cuanto a la carrera ya, ¿no? Hablando de la carrera, temas de la carrera, como programación y esas cosas, por ejemplo, no le van a enseñar a programar una aplicación móvil, ¿no? No hay una materia que diga programación móvil o una materia que diga programación web. No, simplemente hay otras materias como, por ejemplo, ya me olvidé, software 1, por ejemplo. Software 1, y lo único que te piden ya es una aplicación o te piden una página web, pero no te dicen cómo hacerla. Y vos tenés que averiguar cómo hacerla.
Entonces, aquí entra mucho su participación de ustedes en cuanto a su capacidad de aprender solo. Ya los profesores sí te van a exigir, te van a corregir, te van a calificar eso, pero no te van a enseñar. Entonces, tal vez en otras universidades sí te enseñen, pero ¿saben qué es lo bueno de eso? Lo bueno es que ustedes sí tienen la capacidad de aprender solo y cada vez que haya una nueva tecnología igual lo van a aprender de la misma forma. Y es muy práctico porque sí lo llenan de proyectos, pero ya estarían preparados para proyectos de la vida real. He tenido la experiencia de ver compañeros en otras universidades donde sí se los enseñaban como a niños, ¿no? Paso por paso, cómo hacer un programita, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Pero a la hora de la vida real, no estaban preparados, no tenían esa experiencia que a veces aquí sí se desarrolla. Lo mismo en redes se la pasan configurando servidores, configurando cableados, haciendo pruebas y error. Y así se aprende, la verdad, así se aprende. Vamos a dejarlo ahí la clase en la historia. A ver, quedamos nos toca eso acá, ¿no? EDVAC. Vamos a ver eso en la próxima clase y continuamos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Se hablará de la evolución de otra tecnología además de la computadora? Vamos a hablar o sea, el contenido, no sé si le tomaste atención, si estás temprano, pero todo lo que está aquí en este contenido vamos a hablar, ¿ya? Ahora, si es que les interesa algo saber, no me dicen y yo lo preparo o yo igual lo averiguo bien y si lo sé, se lo digo en ese momento. Pero esto es lo que vamos a ver hoy. Y lo que les interesa en realidad ahorita no es volverse unos capos en todo lo que es computación y salir a decir, pucha, mira, la inteligencia artificial trabaja de esta forma, estos son nodos, estos son nodos de aprendizaje y cosas así. Tal vez van a sorprender en su parte así con eso, ¿no? Pero el objetivo principal es que puedan aprender lo básico para poder aprobar su examen, ¿ya? Pero sí, digamos, si tienen ese interés, igual sirve que lo compartan por aquí para que no sea tan aburrida la clase, ¿no? A ver, le pregunto, ¿se entiende lo que estamos avanzando? ¿Se escucha bien? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Muy rápido, muy lento? Está bien, profe. Se entiende todo el tema. Bien. Esta materia, la verdad que es bien, no es tan estresante como las otras, ¿no? A veces las otras muchas uno no entiende. Tal vez al final sí se va a volver un poco más estresante, pero todo lo que va a ser la teoría, al principio es como que un recuerdo de todo lo que ya saben en realidad. Ahorita la historia tal vez es lo único raro, pero después vamos a ver parte de la computadora, arquitectura de una computadora, cómo funciona internamente, entradas, salidas, esas cosas que ya las saben, ¿no? Pero van a saberlas tal vez un poco más ordenadas. Bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase temprano, por favor. Creo que hace 5 minutos seguía admitiendo personas, así que desayunen más temprano o entren más temprano. ¿Ok? Bueno, profe, entonces nos vamos despidiendo. Yes. Sí, sí. Mientras siga abierta la plataforma, ¿puedo compartir un video? ¿Qué video? Menos no, sobre los por bits favor. bytes. Sí, a ver, sí, sobre los bits y bytes. O pasarle el link, a ver, aquí lo pongo. Es que es una cuenta con suscripción. En un minuto comienza la otra clase. Un minuto, ¿cuánto dura? La verdad Es que dura 7 a como 8 y 5 o media 10 y 8 y minutos. media, 10 y no sé cuánto. Ah, ya, entonces la próxima clase lo vemos ya al iniciar. ¿Cuál es tu nombre? O José deje el Armando link García. para que lo veamos en tiempo libre, digamos, ¿no? Que dice que es una cuenta premium. Ya, está en la próxima clase, entonces a ver, veamos este tema para poder ver ese video. Está bueno. Listo, entren a su siguiente clase, no sé si es el mismo link o es otro.
Es Vamos. aquí mismo, al parecer.